Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios capítulo 11 versículo 14. Esta frase, tan poderosa como inquietante, revela un aspecto clave sobre Satanás que muchos ignoran. Nos muestra que el enemigo es maestro del engaño, capaz de adoptar la apariencia de lo divino para confundir y desviar. Y es solo una de las muchas verdades ocultas en la Biblia sobre la naturaleza y las tácticas de Satanás. En este recorrido por las Escrituras, exploraremos 8 verdades sobre Satanás que probablemente no conoces, pero que son fundamentales para entender cómo opera en nuestras vidas y en el mundo. Estas verdades no solo son fascinantes, sino que también nos alertan sobre la importancia de estar vigilantes y fortalecidos en nuestra fe. Empecemos con la primera verdad: Satanás no siempre fue el enemigo. De hecho, su origen es uno de los aspectos más sorprendentes de su historia. Ezequiel capítulo 28 versículos del 12 al 17 nos ofrece una visión de su pasado glorioso. Satanás, antes conocido como Lucifer, fue creado por Dios como un ser lleno de perfección, sabiduría y belleza. Era un querubín protector, destinado a estar cerca del trono de Dios. Pero, como sabemos, esa perfección no duró. Su orgullo lo corrompió, y ese orgullo es lo que lo llevó a rebelarse contra Dios. Esta primera verdad nos recuerda que Satanás no es un ser malévolo creado desde el principio para hacer el mal. Era una criatura exaltada que cayó debido a su propia soberbia. Es una lección crucial para nosotros, una advertencia sobre el peligro del orgullo y la autosuficiencia, incluso en aquellos que están más cerca de Dios. Pero, ¿qué llevó a Lucifer a convertirse en Satanás? Aquí entra la segunda verdad: su caída fue provocada por su deseo de ser como Dios. Isaías capítulo 14 versículos del 12 al 14 describe cómo Lucifer, en su ambición desmedida, quiso usurpar el lugar de Dios. Subiré al cielo, dijo en su corazón, sobre las estrellas de Dios levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Este deseo de poder absoluto lo llevó a la ruina. Fue expulsado del cielo, arrojado a la tierra, y se convirtió en Satanás, el adversario, el acusador. Esta segunda verdad nos muestra que Satanás es el prototipo del rebelde, alguien que quiso tomar lo que no le correspondía, desafiar el orden divino, y terminó sumido en la oscuridad. Nos hace reflexionar sobre las consecuencias de la ambición desmedida y el deseo de poder que no nos pertenece. Así como Satanás cayó, cualquier ser que intente usurpar la autoridad divina está destinado a la destrucción. La tercera verdad que revela la Biblia es que Satanás tiene un reino organizado. Mateo capítulo 12 versículos del 24 al 26 nos ofrece un vistazo a cómo funciona este reino. Jesús menciona a Belcebú, príncipe de los demonios, y nos deja claro que Satanás no es un ser aislado. Tiene un ejército de ángeles caídos a su disposición, un reino estructurado con jerarquías y poderes. Este reino opera en las sombras, pero tiene un objetivo claro: oponerse al reino de Dios y a su pueblo. Este pasaje nos recuerda que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, como dice Efesios capítulo 6 versículo 12. Satanás tiene un plan, y ese plan es destruir, engañar y llevar a la perdición a la humanidad. Su reino está activo y es peligroso, pero no invencible. Aquí es donde entra la importancia de estar firmes en la fe, armados con la armadura de Dios, listos para resistir sus ataques. En esta primera parte, hemos desvelado 3 verdades fundamentales sobre Satanás: su origen glorioso y su caída por orgullo, su deseo de usurpar el lugar de Dios, y la existencia de su reino organizado. Estas verdades son esenciales para comprender la magnitud del enemigo al que nos enfrentamos y la necesidad de estar espiritualmente preparados. Pero aún hay más por descubrir. La cuarta verdad que revela la Biblia sobre Satanás es que su principal arma es el engaño. En Juan capítulo 8 versículo 44, Jesús se refiere a Satanás como el padre de la mentira. Esta declaración no es solo una descripción de su carácter, sino una revelación de su modus operandi. Satanás, desde el principio,
ha utilizado la mentira como su herramienta más efectiva para sembrar la duda, confundir y desviar a la humanidad del camino de la verdad. Su astucia reside en la capacidad de distorsionar la realidad, de mezclar la verdad con la falsedad para hacer que lo falso parezca cierto. En el jardín del Edén, Satanás engañó a Eva no con una mentira descarada, sino con una sutil distorsión de la verdad. Génesis capítulo 3 versículos del 1 al 5 nos muestra cómo cuestionó la palabra de Dios. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Con esa pregunta, Satanás sembró la semilla de la duda. Luego, tergiversó la advertencia divina, prometiendo que no morirían al comer del fruto prohibido, sino que serían como Dios, conocedores del bien y del mal. Esta primera mentira no solo trajo el pecado al mundo, sino que nos muestra cómo Satanás opera, usando verdades a medias para llevar a cabo su obra destructiva. El engaño de Satanás no se limita a distorsionar la palabra de Dios. También se manifiesta en cómo presenta el pecado como algo atractivo, como una opción deseable que, en última instancia, conduce a la destrucción. 2 Corintios capítulo 4 versículo 4 dice que, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Satanás ciega a las personas, las envuelve en un manto de oscuridad espiritual, haciéndoles creer que están bien cuando, en realidad, están en un camino de perdición. La quinta verdad sobre Satanás es su capacidad para tentar. Aunque la tentación y el engaño están relacionados, la tentación tiene su propia dinámica. Satanás estudia nuestras debilidades, conoce nuestras vulnerabilidades y utiliza esos puntos débiles para atraernos hacia el pecado. En Lucas capítulo 4 versículos del 1 al 13, vemos cómo Satanás intentó tentar a Jesús en el desierto, usando una serie de ofertas y sugerencias para tratar de desviar al Hijo de Dios de su misión divina. Satanás ofreció poder, comida y protección, todo envuelto en un paquete de tentaciones atractivas. Sin embargo, Jesús resistió cada una de ellas con la palabra de Dios, mostrando que la única forma efectiva de vencer la tentación es estar firmemente arraigados en la verdad bíblica. Esta capacidad de Satanás para tentar no es un fenómeno aislado, es un peligro constante que enfrentamos todos los días. Desde los deseos de la carne hasta las ambiciones desmedidas, Satanás busca explotarlas para alejarnos de Dios. Santiago capítulo 1 versículos del 14 al 15 describe cómo la tentación nos arrastra y seduce, y cuando cedemos, el pecado se concibe, y eventualmente, produce la muerte. Esta verdad nos advierte sobre la necesidad de estar vigilantes y conscientes de las tácticas de Satanás, reconociendo que la tentación es un camino hacia la esclavitud espiritual. La sexta verdad que revela la Biblia es que Satanás tiene un acceso limitado al trono de Dios. En Job capítulo 1 versículos del 6 al 12, vemos un ejemplo fascinante de cómo Satanás aparece ante Dios, solicitando permiso para tentar y probar a Job. Esta interacción muestra que, aunque Satanás tiene poder en este mundo, su poder es limitado por la soberanía de Dios. Satanás no puede actuar sin el permiso divino, y esto es crucial para entender la naturaleza de su poder. Dios sigue siendo supremo, y aunque permite que Satanás opere, lo hace dentro de un marco que, en última instancia, sirve a sus propósitos. La imagen de Satanás como un ser poderoso, pero limitado, es una verdad reconfortante para los creyentes. Nos recuerda que, aunque Satanás pueda tentar, engañar y atacar, no tiene la autoridad final. Dios está en control, en su tiempo, juzgará a Satanás y lo destruirá. La séptima verdad que la Biblia revela sobre Satanás es su obsesión por destruir la obra de Dios y a su pueblo. Desde el principio, Satanás ha estado en guerra contra todo lo que representa a Dios. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 nos describe cómo fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles caídos, y desde ese momento ha buscado oponerse al propósito divino. Su odio no se limita solo a Dios, sino que se extiende a aquellos que llevan su nombre, los seguidores de Cristo. Esta batalla no es solo una lucha entre el bien y el mal, es una guerra continua. Una confrontación cósmica donde Satanás utiliza todas sus fuerzas para intentar frustrar los planes de Dios.
Uno de los ejemplos más claros de esta verdad se encuentra en 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, donde se nos advierte que Satanás, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Este pasaje nos da una visión poderosa de la agresividad de Satanás y su constante búsqueda de oportunidades para atacar. No es un enemigo pasivo, es un adversario activo y feroz, cuya misión es destruir la fe, la esperanza y la vida espiritual de los creyentes. No discrimina, cualquier oportunidad que encuentre para sembrar discordia, dudas, o para tentar, la tomará sin vacilación. El Nuevo Testamento está lleno de advertencias sobre la naturaleza destructiva de Satanás. En Juan capítulo 10 versículo 10, Jesús describe al ladrón que no viene sino para hurtar, matar y destruir. Este ladrón es una referencia directa a Satanás, cuya intención no es solo apartarnos de Dios, sino destruir todo lo que es bueno en nuestras vidas. Busca despojarnos de la paz, de la felicidad, y, lo más importante, de nuestra relación con Dios. Esta destrucción no siempre es inmediata, a menudo, es un proceso lento y gradual donde Satanás corroe nuestra fe, alejándonos de Dios poco a poco. Satanás también dirige su furia contra la Iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra. En 2 Corintios capítulo 11 versículo 3, Pablo expresa su preocupación de que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, de igual manera nuestros pensamientos puedan ser corrompidos, desviándonos de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí, vemos a Satanás actuando dentro de la comunidad de creyentes, intentando desviar a la Iglesia del verdadero Evangelio a través de falsas doctrinas, divisiones y conflictos internos. Esta es una táctica que ha utilizado a lo largo de los siglos, buscando debilitar la Iglesia desde adentro. Otra dimensión de esta obsesión destructiva se manifiesta en la persecución de los cristianos. Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 nos muestra cómo Satanás, después de no poder destruir al Mesías, dirige su furia contra el resto de la descendencia, que guarda los mandamientos de Dios y mantiene el testimonio de Jesús. A lo largo de la historia, la persecución ha sido una de las herramientas más usadas por Satanás para intentar destruir la fe de los creyentes, desde los primeros mártires cristianos hasta la persecución moderna en muchas partes del mundo. El objetivo de Satanás ha sido el mismo, hacer que los creyentes renuncien a su fe, a través del sufrimiento y la opresión. Sin embargo, es crucial entender que, aunque Satanás es poderoso y está empeñado en destruir, no puede prevalecer contra el pueblo de Dios. En Mateo capítulo 16 versículo 18, Jesús promete que ni las puertas del Hades prevalecerán contra su Iglesia. Esta promesa es un recordatorio de que, a pesar de los ataques y las tácticas destructivas de Satanás, la Iglesia de Cristo permanecerá. Esta es una verdad fundamental que nos llena de esperanza y confianza en medio de las batallas espirituales. La octava y última verdad es que el destino final de Satanás está sellado. Apocalipsis capítulo 20 versículo 10 nos da una visión de su destino. Será arrojado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Este es el final inevitable de Satanás, una condena eterna que ya ha sido decretada por Dios. Aunque Satanás todavía tiene poder en este mundo, su tiempo es limitado, y su derrota final es segura. Esta verdad nos da una esperanza firme: el mal no tendrá la última palabra. Dios triunfará, y con él, todos los que permanecen fieles. Estas últimas dos verdades nos revelan el carácter implacable de Satanás en su misión destructiva, pero también nos aseguran de su derrota final. Aunque es un enemigo temible, su poder es temporal y su fin está garantizado. Para nosotros, estas verdades no solo nos alertan, sino que nos llenan de esperanza, sabiendo que estamos del lado del vencedor. Aunque el destino de Satanás está sellado, no debemos subestimar la intensidad de su actividad en los tiempos actuales. Una verdad fundamental que a menudo pasamos por alto es que Satanás opera en la esfera del engaño global. Él no solo busca destruir a individuos o comunidades, su estrategia es más amplia, afectando culturas, sistemas y naciones enteras. En 1 Juan capítulo 5 versículo 19, leemos que el mundo entero está bajo el maligno.
Esto nos revela que la influencia de Satanás no se limita a tentaciones personales o ataques aislados. Él maneja un sistema global de engaño que se extiende a todos los rincones del mundo. Este sistema de engaño se manifiesta de diversas maneras, desde ideologías corruptas hasta falsas religiones, pasando por prácticas ocultistas y filosofías que niegan o distorsionan la verdad de Dios. Satanás es el arquitecto de muchas de las corrientes que hoy dominan el pensamiento y la cultura mundial. A través de estos sistemas, busca desviar a las personas de la verdad, llevándolas a adorar ídolos, ya sean ideológicos, materiales o espirituales. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 4, Pablo describe cómo Satanás ha cegado la mente de los incrédulos, impidiendo que vean la luz del Evangelio. Este versículo subraya la magnitud de su influencia y la profunda ceguera espiritual que ha impuesto sobre el mundo. Además de manipular sistemas y culturas, Satanás también utiliza el poder del engaño para crear confusión dentro de la Iglesia. La proliferación de doctrinas falsas, maestros engañosos y divisiones internas son testimonio de su mano en la desestabilización de la fe cristiana. En 2 Corintios capítulo 11 versículos del 13 al 15, Pablo advierte sobre falsos apóstoles que se disfrazan como ministros de justicia, exactamente como Satanás se disfraza como ángel de luz. Aquí vemos cómo el enemigo no solo actúa fuera de la Iglesia, sino que también se infiltra en su interior, buscando pervertir el Evangelio y llevar a los creyentes por caminos de error. Una de las formas más insidiosas en las que Satanás opera es a través del sincretismo. La mezcla de verdad con error, algo que puede parecer inofensivo en la superficie, pero que corrompe la pureza del Evangelio. Esta mezcla puede manifestarse en la adopción de prácticas y creencias no cristianas dentro de la fe, presentándolas como compatibles con la enseñanza bíblica. Satanás sabe que un poco de levadura puede leudar toda la masa, como dice 1 Corintios capítulo 5 versículo 6, y por eso utiliza el sincretismo para debilitar la Iglesia desde adentro, erosionando la verdad hasta que se hace irreconocible. Otro aspecto clave de la estrategia global de Satanás es su uso de la persecución. La persecución de cristianos no es solo un acto de odio humano, es parte de un esfuerzo coordinado por Satanás para silenciar el testimonio de Cristo en el mundo. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 17, se nos muestra al dragón enfurecido que va a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esta guerra espiritual tiene manifestaciones físicas y violentas, y es parte de la realidad que millones de creyentes enfrentan diariamente en diversas partes del mundo. Sin embargo, la persecución también es un testimonio de la derrota final de Satanás. Aunque busca intimidar y destruir, la historia nos muestra que la Iglesia ha crecido y se ha fortalecido precisamente en medio de la persecución. Tertuliano, uno de los primeros padres de la Iglesia, dijo una vez que la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. Satanás, en su furia, a menudo termina promoviendo lo contrario de lo que intenta lograr. En su intento de silenciar el Evangelio, solo ha logrado que se difunda con más fuerza y poder. Es importante recordar que aunque Satanás tiene un plan y un sistema de engaño global, Dios ha provisto a su pueblo con las herramientas necesarias para resistir y vencer. En Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 18, se nos instruye a vestirnos con la armadura de Dios, para que podamos estar firmes contra las asechanzas del diablo. Esto incluye la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Con esta armadura, estamos equipados para enfrentar y resistir las mentiras y los ataques de Satanás, no solo a nivel personal, sino también en el combate espiritual global en el que estamos inmersos. Estas verdades, tan reveladoras como urgentes, nos desafían a estar alertas, a discernir la obra de Satanás en el mundo, y a resistirlo firmemente en la fe. El enemigo es real, su estrategia es amplia, pero el poder y la verdad de Dios son infinitamente mayores. Otro aspecto crucial de la batalla espiritual contra Satanás que la Biblia revela es la importancia del discernimiento espiritual. En una época en la que la confusión y la desinformación parecen dominar, la capacidad de distinguir entre la verdad y el error es vital para los creyentes.
1 Juan capítulo 4 versículo 1 nos insta a no creer a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este mandato es una advertencia clara de que el engaño no siempre es obvio, a menudo viene disfrazado de verdad, lo que hace que el discernimiento sea una herramienta esencial en nuestra defensa contra las artimañas de Satanás. El discernimiento no es solo una habilidad natural. Es un don espiritual que proviene de una relación íntima con Dios y de un profundo conocimiento de su palabra. Hebreos capítulo 5 versículo 14 nos enseña que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este pasaje subraya que el discernimiento espiritual se desarrolla a través de la práctica y la experiencia, a medida que aplicamos la verdad de Dios en nuestras vidas diarias. Es una disciplina que debemos cultivar, ya que es lo que nos permite ver a través de las mentiras de Satanás y resistir sus engaños. La importancia del discernimiento también se refleja en cómo Satanás manipula los deseos y emociones humanas. En Santiago capítulo 1 versículos del 14 al 15, se nos dice que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Satanás conoce nuestras debilidades y las explota, presentando el pecado de una manera que parece atractiva y satisfactoria en el momento. Sin embargo, el discernimiento nos permite ver más allá de la fachada, reconociendo las verdaderas consecuencias del pecado y resistiendo la tentación. Este discernimiento es particularmente crucial en un mundo donde las verdades espirituales son cada vez más relativizadas. Satanás ha trabajado diligentemente para convencer al mundo de que la verdad es subjetiva, que lo que es verdadero para ti puede no serlo para otra persona. Este relativismo es una de las mentiras más perniciosas de nuestro tiempo, y solo a través del discernimiento podemos mantenernos firmes en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4 versículo 14 advierte sobre el peligro de ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y este es un peligro que se vuelve cada vez más real en un mundo saturado de información contradictoria. Además, el discernimiento nos protege contra el espíritu de error que permea tantas áreas de nuestra cultura y vida diaria. 1 Juan capítulo 4 versículo 6 distingue entre el espíritu de verdad y el espíritu de error, y nos recuerda que no todo lo que parece ser de Dios lo es en realidad. Satanás es un maestro del disfraz, presentándose como ángel de luz, y sin el discernimiento espiritual, podemos fácilmente ser engañados por apariencias. Este es un llamado a estar constantemente en sintonía con el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad y nos capacita para discernir entre lo verdadero y lo falso. El discernimiento también tiene un papel esencial en la oración, una de las armas más poderosas que tenemos contra Satanás. Romanos capítulo 8 versículos del 26 al 27 nos asegura que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos qué pedir. Esta intercesión es crucial porque a menudo no somos conscientes de las luchas espirituales que se libran a nuestro alrededor, pero el Espíritu Santo nos guía y nos revela cómo orar con eficacia. Aquí es donde el discernimiento se entrelaza con la oración, permitiéndonos orar conforme a la voluntad de Dios, alineándonos con sus propósitos y resistiendo las tácticas de Satanás. El discernimiento no es solo para nuestra protección personal, también es vital para proteger a la comunidad de creyentes. Colosenses capítulo 2 versículo 8 advierte sobre aquellos que intentan engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es responsabilidad de cada creyente, especialmente de los líderes espirituales, estar atentos y discernir estas influencias, protegiendo a la Iglesia del error y guiándola en la verdad. Este discernimiento es un escudo en nuestra guerra espiritual, una herramienta que nos protege de las mentiras y los engaños de Satanás, y que nos capacita para caminar en la luz de la verdad divina. Sin él, somos vulnerables a las tácticas del enemigo, con él, estamos equipados para resistir y prevalecer. Otra verdad reveladora acerca de Satanás es su habilidad para corromper lo sagrado y desviar a los creyentes a través del pecado. En Génesis capítulo 3 versículos del 1 al 5, vemos cómo engañó a Eva,
usando la astucia y la manipulación para distorsionar la palabra de Dios. Satanás no atacó con fuerza bruta, sino con dudas sutiles, cuestionando la bondad y las intenciones de Dios. ¿Con qué Dios os ha dicho? Este método de ataque es especialmente peligroso porque apela a la naturaleza humana de manera insidiosa, plantando semillas de desconfianza que, si no se reconocen y confrontan, pueden llevar a la caída. Lo que hace a este método tan efectivo es su habilidad para hacer que el pecado parezca razonable o incluso deseable. En 2 Corintios capítulo 11 versículo 3, Pablo expresa su temor de que, al igual que la serpiente engañó a Eva, los creyentes puedan ser corrompidos y desviados de la sencillez y pureza en Cristo. Aquí, se revela que Satanás busca corromper la mente, desorientándola con verdades parciales, con argumentos aparentemente lógicos pero que, en el fondo, son falacias diseñadas para llevarnos a pecar. Satanás también utiliza el poder del pecado no solo para afectar al individuo, sino para corromper comunidades enteras. El pecado, cuando se tolera o se trivializa dentro de una comunidad, puede erosionar su base espiritual. En 1 Corintios capítulo 5 versículo 6, Pablo advierte que un poco de levadura leuda toda la masa. Este principio ilustra cómo una pequeña concesión al pecado puede crecer y extenderse, corrompiendo a todo un grupo de creyentes. Satanás entiende el poder del pecado colectivo y lo utiliza para desestabilizar, dividir y destruir la unidad dentro de la Iglesia. La corrupción del corazón es otra táctica de Satanás, un tema central en las Escrituras. Jeremías capítulo 17 versículo 9 declara que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Satanás explota esta verdad, sabiendo que si puede corromper el corazón de una persona, puede corromper su vida entera. El corazón, en la Biblia, es más que un órgano, es el centro de la voluntad, los pensamientos y las emociones. Cuando Satanás siembra en él el pecado, comienza un proceso de corrupción que afecta cada área de la vida, llevando eventualmente a la destrucción. Esta corrupción interna se manifiesta en el alejamiento de Dios. Isaías capítulo 59 versículo 2 señala que, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Satanás sabe que el pecado no solo ofende a Dios, sino que crea una barrera entre el creyente y su Creador. Este alejamiento es su objetivo final, separarnos del amor y la gracia de Dios, dejándonos vulnerables y espiritualmente desorientados. Además, Satanás utiliza el poder del pecado para esclavizar. En Juan capítulo 8 versículo 34, Jesús dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado no es solo un acto, es una fuerza que puede dominar y controlar, llevando a la persona a una espiral descendente. Satanás utiliza esta dinámica para mantener a las personas atrapadas en patrones destructivos, impidiendo su liberación y crecimiento espiritual. El pecado, entonces, se convierte en una prisión, una en la que Satanás desea mantenernos encerrados para siempre. Sin embargo, es esencial recordar que aunque Satanás es poderoso en su capacidad para corromper, no es omnipotente. Romanos capítulo 6 versículo 14 nos asegura que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia de Dios es el antídoto contra la corrupción de Satanás. A través de la redención en Cristo, no solo somos perdonados, sino que también somos liberados del poder esclavizador del pecado. Esta verdad es vital para nuestra victoria espiritual, aunque Satanás intenta corrompernos. La gracia de Dios nos limpia y nos restaura. Aunque el pecado tiene el poder de corromper, también tiene el poder de enseñarnos a depender más profundamente de la gracia de Dios. Como se dice en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Satanás puede intentar usar el pecado para destruirnos, pero Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, puede transformar incluso nuestras caídas en oportunidades para crecer y ser fortalecidos en nuestra fe. Este conocimiento del poder corruptor del pecado y de la gracia que lo supera nos prepara para la batalla diaria contra las tácticas de Satanás.
Entender cómo actúa nos da las herramientas para resistir, mientras que el reconocimiento de la gracia nos da la esperanza y la fortaleza necesarias para permanecer firmes. En esta batalla, no estamos solos, estamos capacitados por el Espíritu Santo, guiados por la palabra de Dios y sostenidos por su gracia inagotable. Otra revelación esencial que la Biblia nos da sobre Satanás es su capacidad para sembrar el miedo y la desesperanza en los corazones de los creyentes. Uno de sus principales objetivos es robarnos la paz que Cristo nos ha dado. En 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, se nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo revela que el miedo no proviene de Dios, sino que es una táctica que Satanás utiliza para paralizarnos y hacernos dudar del poder y la presencia de Dios en nuestras vidas. El miedo es una herramienta poderosa porque afecta nuestra mente y nuestro espíritu. Satanás lo usa para debilitar nuestra fe, llevándonos a cuestionar las promesas de Dios y nuestra propia capacidad para vencer en las batallas espirituales. Cuando nos dejamos dominar por el miedo, perdemos de vista la verdad de que mayor es el que está en vosotros, que el que está en el mundo. 1 Juan capítulo 4 versículo 4. Este versículo es un recordatorio de que, aunque Satanás es formidable, el poder de Dios en nosotros es infinitamente mayor. El miedo también puede distorsionar nuestra percepción de la realidad, haciéndonos ver los desafíos y las pruebas de la vida como más grandes de lo que realmente son. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la historia de los espías enviados a Canaán en Números 13 a 14. 10 de los espías regresaron con un informe que desanimó a todo el pueblo de Israel, describiendo a los habitantes de la tierra como gigantes y a ellos mismos como simples langostas. Este temor se extendió por la comunidad, resultando en desobediencia y una falta de confianza en las promesas de Dios. Este pasaje ilustra cómo el miedo puede conducir a la desobediencia, y en última instancia, al fracaso espiritual. Satanás sabe que si puede plantar semillas de miedo en nuestras mentes, puede desviarnos del plan de Dios para nuestras vidas. Sin embargo, la Biblia nos exhorta repetidamente a no temer. En Isaías capítulo 41 versículo 10, Dios dice: No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es una afirmación poderosa de la presencia constante de Dios, que es nuestra fuente de fortaleza y esperanza en medio de cualquier temor. Además del miedo, Satanás también intenta introducir la desesperanza en nuestras vidas. La desesperanza es la pérdida de confianza en que las cosas pueden mejorar o que Dios intervendrá a nuestro favor. Es una forma de rendición espiritual que lleva a la inacción y al abandono de la fe. Proverbios capítulo 13 versículo 12 dice: La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Satanás explota los retrasos en nuestras oraciones contestadas y las dificultades prolongadas para hacernos creer que Dios nos ha olvidado o que nuestras circunstancias nunca cambiarán. La desesperanza es uno de los ataques más insidiosos porque es silenciosa y gradual. Puede comenzar con una pequeña duda o una oración no respondida, pero si no se confronta, puede crecer hasta convertirse en un sentido abrumador de desesperación. Esta desesperación puede llevar a la apatía espiritual, donde el creyente deja de orar, deja de leer la Biblia, y eventualmente, se aleja de su relación con Dios. Es una táctica que Satanás ha usado con éxito a lo largo de la historia para debilitar la fe de los creyentes y destruir su testimonio. Sin embargo, Dios nos ha dado herramientas para combatir tanto el miedo como la desesperanza. En Efesios capítulo 6 versículo 16, se nos instruye a tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este escudo no solo nos protege, sino que también apaga los ataques de miedo y desesperanza que Satanás lanza contra nosotros. La fe es nuestra defensa activa, que nos permite mantener nuestra confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen sombrías. Otro antídoto contra la desesperanza es el enfoque en las promesas de Dios. Romanos capítulo 15 versículo 13 nos dice: Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer,
para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí, la esperanza no es simplemente un sentimiento, sino una realidad espiritual que se fortalece en nosotros a través del poder del Espíritu Santo. Esta esperanza nos permite mirar más allá de nuestras circunstancias actuales y ver la obra redentora de Dios en nuestras vidas. Recordar la victoria de Cristo sobre Satanás es crucial para superar el miedo y la desesperanza. En Hebreos capítulo 2 versículos del 14 al 15, se nos dice que Jesús participó de nuestra carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este pasaje nos asegura que el poder del miedo, especialmente el temor a la muerte, ha sido derrotado por Cristo. Satanás puede intentar usar el miedo y la desesperanza, pero en Cristo tenemos la victoria y la libertad. En esta lucha espiritual, estamos llamados a resistir firmes en la fe, sabiendo que el mismo Dios que venció a Satanás está con nosotros. El miedo y la desesperanza no tienen lugar en la vida de un creyente que confía en el poder y la fidelidad de Dios. Una de las verdades más poderosas que la Biblia revela sobre Satanás es su inevitable derrota y el triunfo final de Cristo. Desde el principio hasta el fin de las Escrituras, encontramos una narrativa coherente que nos asegura que, aunque Satanás es un adversario formidable, su destino final ya ha sido decidido. Este conocimiento no solo es una fuente de esperanza para los creyentes, sino que también fortalece nuestra confianza en la soberanía de Dios y en la victoria que ya ha sido ganada a través de Jesucristo. El principio de esta victoria se encuentra en la promesa de Génesis capítulo 3 versículo 15, donde Dios declara que la descendencia de la mujer herirá la cabeza de la serpiente. Este versículo es conocido como el protoevangelio, el primer anuncio del Evangelio, y señala el comienzo de la lucha entre Satanás y la humanidad. Sin embargo, también profetiza la derrota de Satanás a manos del Mesías, quien, aunque herido en el proceso, aplastará su poder. Esta promesa se cumple en la cruz, donde Cristo, a través de su sacrificio, despoja a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2 versículo 15. La cruz es el punto de inflexión en la historia cósmica. En lo que parecía ser una victoria para Satanás, la muerte de Jesús se revela como su derrota más grande. Jesús, al entregar su vida voluntariamente, desarma el poder del pecado, la muerte y Satanás. En Hebreos capítulo 2 versículos del 14 al 15 se nos dice que Jesús destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Esta declaración subraya que la muerte de Cristo no fue una derrota, sino la estrategia divina para liberar a la humanidad de la esclavitud de Satanás y la muerte. La resurrección de Cristo es la confirmación de esta victoria. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 18, Jesús declara: Yo soy el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Con estas palabras, Jesús afirma su autoridad sobre la muerte y el infierno, lo que significa que Satanás ya no tiene poder sobre aquellos que están en Cristo. La resurrección es la prueba irrefutable de que el poder de Satanás ha sido quebrantado y de que los creyentes pueden vivir con la seguridad de que su destino está asegurado en Cristo. La Biblia también nos revela que Satanás, aunque derrotado, sigue activo, sabiendo que su tiempo es corto. Apocalipsis capítulo 12 versículo 12 describe cómo, tras su expulsión definitiva del cielo, Satanás ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este pasaje es clave para entender la ferocidad de los ataques de Satanás en estos últimos tiempos. Él sabe que su fin es inminente, y por eso intensifica sus esfuerzos para causar el mayor daño posible. Sin embargo, esta misma ira es testimonio de su desesperación y de la certeza de su derrota. El destino final de Satanás está claramente delineado en Apocalipsis capítulo 20 versículo 10, donde se describe su juicio definitivo, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Este versículo es la culminación de la historia de Satanás y una afirmación del triunfo absoluto de Dios. Satanás, que durante tanto tiempo ha sido el acusador, el tentador y el enemigo de la humanidad, será finalmente juzgado y castigado eternamente. Este final no es solo una victoria para Dios, sino también para todos aquellos que han perseverado en la fe. Es importante destacar que, aunque Satanás sigue siendo un adversario peligroso, los creyentes no deben vivir en temor. Romanos capítulo 16 versículo 20 nos da una promesa alentadora. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Esta promesa es tanto presente como futura. Aunque la batalla continúa, la victoria ya ha sido garantizada. Y llegará un día en que Satanás será derrotado de manera completa y visible. Los creyentes, por lo tanto, están llamados a vivir en la realidad de esta victoria, confiando en el poder de Dios y resistiendo firmemente las estrategias del enemigo. La historia de Satanás es, en última instancia, una historia de derrota. A través de la cruz y la resurrección, Jesús ha asegurado su victoria y la nuestra. Mientras esperamos el día en que esta victoria se manifieste plenamente, podemos vivir con la confianza de que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos capítulo 8 versículos del 38 al 39. Satanás puede intentar desviarnos, tentarnos y hacernos caer, pero su poder es limitado y su final es seguro. En Cristo, tenemos la victoria asegurada, una victoria que trasciende el tiempo y que nos llevará a la eternidad con nuestro Salvador.